Bueno, buenas noches a quienes no haya saludado, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda tertulia en APC 2022. Hoy nos hemos congregado en este espacio de conversación que le hemos dado el título de Campo Simbólico, Aperturas. Para esta primera parte del año, desde el campo psicoanalítico de APC, tomamos como la decisión de trabajar sobre la noción de campo y de alguna manera lo estamos poniendo como en una serie, ¿no? La primera tertulia trabajamos sobre campo simbólico, sobre campo psicoanalítico, y en esa oportunidad, bueno, Cristina Blanco nos acercó un poco a los conceptos de campo traídos desde otras disciplinas, pero fundamentalmente trajo todas las cuestiones de Pierre Bourdieu, aquel antropólogo francés, para hablar sobre la noción de campo, y Cristina Rosas nos acercó los aportes, nos hizo revisitar los aportes de psicoanalistas como fueron Willy Baranger y Madeleine Baranger, ¿sí? Para hablar de campo psicoanalítico. En esta oportunidad quisimos tomar de vuelta el tema de campo, pero poner el foco en lo simbólico. Con el significante aperturas que le hemos dado al título, bueno, nos interesa un poco sostener en todas las tertulias, pero bueno, cada una va teniendo su particularidad, esta cuestión de que problematizar los conceptos nos permitan abrir nuevas preguntas que nos lleven a nuevas conceptualizaciones, ¿no? Y creo que tanto Victoria, que es una de nuestras invitadas, Victoria Cané, como Javier García Castiñeras, que es el otro invitado, traerán justamente estas aperturas, ¿no? Estas aperturas, y una de las ideas que se nos ocurrió, que se nos sigue ocurriendo en cada tertulia, es precisamente traer distintas raigambres teóricas para abordar un tema. También de eso se trata la apertura, ¿no? Quedarnos con la posibilidad de abrir también con otras perspectivas, ¿no? Pero bueno, antes de presentar a los invitados, me gustaría que compartamos pantalla con la fotografía que nos ha acompañado en esta difusión de esta tertulia, que es obra de la fotógrafa Anna Sitch, quien una vez más nos aceptó el desafío de captar en una imagen algo sobre el tema que hoy nos convoca. Te doy la palabra, Ana. Bueno, gracias, Adriana. Un gusto estar de nuevo con ustedes hoy. Un poco sobre la imagen pensaba y me preguntaba cómo o de qué manera se iban sucediendo las imágenes en esta imagen. Y Didi Huberman dice, la mirada es tiempo. Delante de la imagen estamos delante del tiempo. Una imagen es tiempo. Siempre, siempre. Todo es tiempo. Y así, bueno, cerramos para que la imagen siga hablando por sí sola. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu imagen y por la articulación de la imagen con estas palabras, ¿no? Bueno, ahora sí le vamos a dar lugar a nuestros invitados, a Javier García Castiñeiras y Victoria Cané. Queremos agradecerles que hayan aceptado a participar en este espacio. Cada uno va a hacer una presentación sobre campo simbólico y luego le vamos a dar la palabra a los asistentes que lo pueden ir haciendo durante las presentaciones a través del chat, pero llegado el momento, digamos, luego de las presentaciones vamos a tomar las intervenciones, sean preguntas y sean comentarios para que se arme la conversación, ¿sí? Vamos a comenzar. En primer lugar le daremos la palabra a Victoria Cané, ¿sí? Ella
La presento, gracias Victoria por estar, te presento aquí. Ella es médica especialista en psiquiatría, psicoanalista, miembro titular de APC, miembro de IPA y FEPAL, docente de seminarios para la formación en APC, docente en cursos de extensión en ABDEVA, especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes en IPA, integrante de varios grupos de investigación y estudio nacionales e internacionales, autora de trabajos psicoanalíticos publicados en congresos y simposios, coautora del libro Memorias del Presente. Bueno, muchas gracias, Victoria, por aceptar la invitación. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Adriano. Yo estoy re chocha de que me hayan dado esta oportunidad, porque me obligaron a pensar desde este vértice campo simbólico, que me tuve que poner a pensar cómo lo entendía. Y yo lo entiendo como la dimensión mental en que se crea y recrea lo figurativo o representativo de algo, y cuya pretensión es captar la verdad última o primera, o la cosa en sí misma de Kant, de aquello incognoscible e inefable que habita en cada uno de nosotros y en distintos momentos. Esfuerzo valioso, pues desarrolla nuestra imaginación y sentido común. Susan Langer dice que el hombre es un animal cuya característica especial es que tiene la posibilidad de crear símbolos. Ella y las palabras leídas en la anterior tertulia por Anna Sich, de Pascal Quignard, del libro Paradisíacas, que leyó y dijo, y me las prestó para hoy, para dar continuidad, dice, hay un reconocimiento que se da sin que ocurra, antes de este mundo, y son las que usaré como antesala y continuidad para desplegar estas reflexiones, pues las relacioné con lo que Bion llama preconcepción innata, refiriéndose a la expectativa subjetiva desde los inicios de la vida de algo que todavía no ocurrió, el encuentro con otra mente pecho que, de producirse en forma satisfactoria, pasará a ser una realización objetiva que se transformará en una concepción, luego conceptos que ayudarán a sobrellevar las frustraciones. Las desilusiones llevan a descargar la rabia y destructividad en el objeto, quien de soportar lo evacuado ayuda a procesar los sentimientos hostiles al devolverlos en forma asimilable conjuntamente con esa misma función desintoxicadora. Y así se van creando las bases para la imaginación, la creatividad y el pensamiento científico. Gracias a la internalización de esa función de sueño alfa, es posible para el nuevo ser armar pictogramas e ideogramas que permitirán luego dar figurabilidad, además de metabolizar las experiencias emocionales. Pero si el objeto reacciona narcisísticamente y no soporta la descarga, las devolverá al sujeto, que perderá la confiabilidad en sí mismo, en la realidad interna, externa y en el objeto. Preocupado entonces por la génesis del pensar, Bion elaboró un modelo de la mente devenido de la práctica clínica, consistente en un aparato para pensar los pensamientos, que en sí mismo es un intento de simbolizar lo que ocurre en tal proceso y que va desde lo más primitivo, prenatal y protomental, en lo que lo individual y grupal, lo corporal y mental no están discriminados, hasta desarrollos más sofisticados o abstractos de la mente. Con Freud comparte que es la frustración la que enciende el pensar y que su desarrollo se da en ausencia del objeto.
Si la personalidad puede simbolizar, tolerará el vacío y el dolor que esto ocasiona, soportará la espera, el misterio, el no saber, la incertidumbre. De lo contrario, intentará a través de identificaciones proyectivas excesivas evacuar el malestar. Para que se produzca la función simbolizante, se entrelazan aspectos innatos y vinculares. Estos a través de la función materna de Reverie y de la función de sueño alfa, más la relación entre objetos intra e interpsíquicos, más la mayor o menor envidia innata o capacidad de reparación, o sea, la movilización de sentimientos amorosos que empujan hacia lo constructivo y deponen el poder destructivo que contiene el odio por la realidad. Todo esto en medio de la oscilación entre integración y desintegración, más el juego de identificaciones proyectivas e introyectivas. Todo esto da lugar al pensar los pensamientos verbalmente y sentir los sentimientos, o sea, una multidimensionalidad compleja. Si funciona adecuadamente, se formarán símbolos, si no, quedará solo la ecuación simbólica, que será tomada como la cosa en sí misma, que desde la parte psicótica de la personalidad querrá omnipotentemente evacuar, con detrimento de la personalidad, al restringirse el soñar, imaginar, pensar, por estar atacados los vínculos que unen las letras en sílabas, estas en palabras, en ideas. Los pensamientos son aislados de las emociones en juego por el mismo ataque al vincular. Se reduce la comunicación interna y externa, y el lenguaje es un modo de acción carente de vitalidad. Las palabras no comunican, son cerradas. Se empobrece su poder simbólico. Se pierde la posibilidad de sentido creciente conjuntamente con odio creciente a la realidad interna y externa. Viñeta 1. Cuando puse hace aproximadamente 30 años, en realidad son como 40 años. Esto ocurría en una institución psiquiátrica. El paciente permaneció en silencio toda la primera entrevista y al despedirlo dije: hasta el martes, Julián, a las 10 de la mañana. Era un jueves. Me miró con expresión de mucha confusión y pánico. Por primera vez escuché su voz que me interrogaba. ¿Entonces nos vemos en Marte a las 10? ¿O tomamos el té en el mar a las 10? ¿Por qué a las 10? El té se toma a la tarde. Ah, sí, es té de desayuno. Ah, no, te desayuno. ¿Te ayuno o te como? ¿Cómo hago para ir a Marte? O mañana a las 10. Dicho todo esto, con leves titubeos y con cada vez más angustia en su expresión y tono de voz. Si él estaba confundido, yo quedé con un azoro que no cabía en mí. Él abandonó el recinto y se puso a gritar fuera del pabellón. Quedé aturdida, sin entender absolutamente nada y con sensación de culpa por lo que pudiera haber desatado. Tenía que anotar la secuencia. Hasta el martes, Julián, a las 10 de la mañana. Comprender la ensalada en que transformaba las frases para perderse en un laberinto de significados posibles, en los que se perdía el sentido. La pucha, ¿qué hice?, pensé, mientras mi cuerpo registraba un golpe en el pecho desatado por una taquicardia, producto de identificaciones proyectivas masivas que me obligaron a controlar la respiración, pero no pude con mis emociones. Escuchaba gritar a Julián. Pasados unos años, pude ver en este episodio
la posibilidad de haberme aventurado y correr los riesgos de un vínculo psicótico con la masividad con que estos pacientes viven. Esa noche registraba la secuencia. De martes a las 10 de la mañana paso al planeta Marte, de allí a tomar el té en el mar a las 10, pero si era a las 10 de la mañana era el desayuno, pero también era mañana a las 10 y no el martes. Y también podía significar te desayuno, te como, te ayuno. Estas partículas a las que redujo el sentido fueron usadas por el paciente como si fuesen prototipos de ideas que invadieron fragmentariamente su personalidad y vividos estos como objetos controladores, persecutorios y haciéndole sentir que las palabras son realmente las cosas reales que designan. Y eso lo condujo a ansiedades confusionales. Dice Bion, la marca decisión en el esquizofrénico le dificulta para manejar el uso de símbolos y por consiguiente el uso de sustantivos y verbos. La capacidad de formar símbolos depende, uno, de la habilidad de aprehender los objetos totales, dos, del abandono de la posición esquizoparanoide con su consiguiente escisión, y tres, de la reunión de las partes escindidas y la entrada a la posición depresiva. Desde la parte psicótica se desvanece desde la parte psicótica se desvanece la potencia pensante, se apaga la capacidad imaginativa, la comunicación se oscurece hasta hacerse inerte por perder su fuerza vital, o en casos más benignos, el copio y pego imitativo de las identificaciones adhesivas. Desde la parte no psicótica de la personalidad, la figuración a través del simbolizar tiene por función transmitir significados complejos o abstractos que están en la mente, cuyo espesor y densidad resultan difíciles de traducir en el lenguaje ordinario. Para eso, la comparación, la condensación y el desplazamiento son los mecanismos usados por la imaginación para poder comunicar. Bion se ocupó más del proceso, del soñar, pensar, simbolizar, al que llamó función de sueño alfa, que de sus productos, sean estos pensamientos, imágenes, sonidos guturales, musicales o lenguaje articulado o gestual, que siempre serán transformaciones insaturadas de aquello que representan y desconocidos en su origen, sean deseos, emociones, fantasías acerca de sí mismo, de vínculos objetales internos o externos, creativos o destructivos. Las palabras pasan a ser símbolos que pierden su valor original y tienen un nuevo significado. Es el sentido lo que importa. Viñeta 2. Durante el 2020, por el aislamiento al que estuvimos sometidos por la pandemia, teníamos sesiones por videollamada con Alexia, quien comenzó a sentir molestias y dolores insoportables debido a problemas intestinales de larga data, pero incrementados. La indicación quirúrgica, postergada durante años, ahora elaborada en su análisis, fue aceptada. La cirugía se concretó por coincidencia un día después de que yo misma fuese operada de un tumor benigno, sin ella saberlo. Ambas fuimos externadas el día de cada intervención. La noche de su operación me llamó una de sus hijas, muy preocupada por el estado de su mamá, pues nunca la había visto desconsolada y desesperada. El médico había dicho que estaba bien físicamente, pero ella gritaba como nunca la escuchara, además de no dormir. Fijamos un horario de sesión para ese mismo día, interfiriendo mi reposo. La videollamada fue puntual. No podía verla, pues desplazaba su celular
de tal forma que no distinguía su rostro de los objetos del entorno. Eran como trazos móviles que en la penumbra se veían en blanco y negro, mezclados por la agitación. Emitía guturales sonidos, no eran llanto ni gritos. Era una cacofonía repetida, mezclada con palabras con las que expresaba su dolor. No puedo llorar, gritaba. Vic, no puedo llorar. No sé qué me pasa. ¿Qué es esto? Estoy muy asustada. Trataba de mirarla, pero balanceaba la pantalla sin cesar. Comencé a sentirme mal físicamente, me mareé y tuve náuseas. Se me llenó de saliva la boca y no podía pensar. Temí desvanecerme o vomitar. Me faltaba el aire. Ella seguía con disonancias y también decía que no sentía su cuerpo, que no era ella, solo sentía el dolor y el miedo. Yo tampoco me sentía bien en mi cuerpo, que hasta momentos previos estaba en tan perfectas condiciones que mi médico había dado el alta. Sentí mi vientre hincharse y pude rescatar una idea salvaje. Estoy con síntomas de embarazo, pensé. Pregunté, Alexia, ¿cómo fueron tus embarazos? Refiriéndome a sus hijos. Y en medio de quejidos respondió, dicen que casi no nazco, porque mi mamá tuvo amenazas de aborto como a los 5 o 7 meses. Silencio, gritos quejumbrosos. Ay, Vic, no puedo llorar. No entiendo qué me pasa. Como si estuviera ahogada. Como llorar dentro del agua. Estoy tan asustada, es horrible. No puedo dormir, tampoco pensar. Estoy en pánico. En un intento por rescatar mi función psicoanalítica del malestar que tenía, dije, tal vez revivas el miedo de no tener de qué o de quién aferrarte, o no tener quien te aferre, como el embrión o feto que alguna vez fuiste, dentro del líquido amniótico. Dicho esto, comencé a sentirme mejor mientras ella rompió en llanto. Pude llorar, ya estoy mejor, me siento más tranquila. Al otro día llamó su hija agradecida, pues su madre había descansado bien durante toda la noche. La siguiente sesión comencé a sentirme muy mal, con náuseas, mareos, aerofagia y distensión abdominal, mientras Alexia hablaba de sus horribles dolores y el miedo a cagar. Nuevamente sostenía su teléfono mientras lloraba borbotones y yo veía como un barrido en blanco, negro y sepia. Le pedí que dejara el celular quieto, que lo apoyara mientras yo abría la ventana en búsqueda de aire. Recién cuando apoyó el celular pude ver su rostro a color, desfigurado por el llanto, el sufrimiento y el espanto. Se me ocurrió que ese barrido era como una ecografía. La había alojado en mi cuerpo a través de identificaciones proyectivas realísticas y o comunicativas. El malestar que yo sentía cesó al darme cuenta. Recuperada, casi como un arrullo, le pregunté acerca de la amenaza de aborto que mencionó y si lo relacionaba con algo más. Respondió que su mamá solo le contó del reposo que tuvo que hacer y el malestar que sentía por tener que estar quieta, aislada, malhumorada. Nada acerca de alguna aflicción por ella. Pensé, casi cae del útero y de la mente de la madre. La imaginé en estado fetal, no siendo sostenida en cuenta por una madre más preocupada por sí misma. El miedo a cagar tendría que ver con sacar esta mierda sentimientos hostiles. Recordó que a sus 6, 7 años sintió dolor. La retaron por intentar llamar la atención y al tomarle la fiebre tuvieron que llevarla al médico. La operaron de apéndice y nadie le explicó nada. Evocó el temor y el terror que le invadió entonces. No lloró para no preocupar a sus padres. Sollozando, dijo que fue la primera vez que temió morir al sentir el miedo apoderándose de su cuerpo y de ella misma. En otra sesión, con lenguaje escatológico e inusual en ella, dijo,
¡Qué horror! Este hijo de puta no me atiende. El culiado me manda a decir que está todo bien. ¿Qué mierda va a estar todo bien si no controlo esfínteres? Me cago encima. Estoy asustada. Me da vergüenza. ¿Será una mala praxis? ¿Se quejaría también de mi mala praxis? Imaginé una beba en pañales que no era higienizada oportunamente. Tal vez no la había limpiado bien de sus temores y hostilidades. No mencioné nada al respecto. Me alivio lo que me dijiste acerca de diferenciar una mala praxis de una mala atención. Y me atendió mal, inhumano pelotudo. La mierda se me escurre sin que pueda retener. Es horrible, Victoria. Llora. Pregunté, ¿la mierda o todos los sentimientos odiosos retenidos por años? Dijo, nunca me enojé con mis padres ni con nadie como estoy enojada con este médico hijo de puta. Pregunté, ¿cuál médico? ¿El gastro o yo? ¿Por qué vos? Respondió. Dije, Alexia, en esas primeras sesiones, a distancia por video, tal vez percibiste otra distancia entre nosotras. Quizás te sentiste mal atendida por mí y hubieses necesitado sentirte mejor acompañada. Interrumpió. Estuviste rara. Hubo algo que no fue como siempre, como cuando mi mamá me contó lo de la amenaza de aborto. Estaba más preocupada por ella que por mí. Decidí decirle que había sido apedreada el día anterior a su intervención. Se sorprendió, agradeció y relató. Creo que volví al útero. Necesitaba sentirme querida. Ahora nací y soy bebé de pañales, rió. Es raro. Algo se va acomodando dentro de mí. No puedo expresarlo con palabras. Bueno, hasta aquí lo mío, pero leo unas palabras que hay en el Museo del Oro de Colombia. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a venir. Y ella era pensamiento y memoria. Mitología coqui de Colombia. Que me hicieron recordar a las palabras que leyó Ana Sich la otra vez. Bueno, espero no haber aburrido. Muchísimas gracias, Victoria, bueno, por traer también las viñetas, que a veces es fundamental articular las cuestiones teóricas con la clínica. Muchas gracias, Victoria. No, gracias a ustedes. Ahora le vamos a dar la palabra a Javier García Castiñeiras. Él es psicoanalista, miembro titular de la APU, expresidente de APU, exdecano y rector del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis, ex coordinador científico de FEPAL, premio IPA 2013 por aportes al psicoanálisis internacional. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros para compartir tus indagaciones. Muchas gracias, Javier. Un placer, un placer. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Bueno, bueno, la idea mía, estaba viendo cómo quedaban mis ideas tocadas por la fotografía de Ana y por el texto de Victoria, ¿no? Mi idea era un poco cuestionar el título, o más bien que dejarme cuestionar yo por el título que nos reúne de campo simbólico, ¿no? Y pensé, como cosas generales, Freud hizo un cambio fundamental en la escucha de los síntomas histéricos. Y ese cambio fundamental pasó de tomar el síntoma como una señal natural
Ahí depende un poco de la escuela semiológica o lingüística que tomemos para designarlos, ¿no? Frege o otros. Una señal natural o un signo natural, que es tal cual lo toma la medicina, es decir, que hay una relación de contigüidad entre el síntoma y la causa, ¿no? Hay fiebre, hay una relación contigua con el proceso infeccioso. Y en lugar de eso, Freud, y porque eso no funcionaba, porque eso no era eficaz en el tratamiento de la histeria, en lugar de eso, Freud lo que hizo fue plantear que allí se trataba de un símbolo anémico, es decir, que había no una relación de contigüidad, sino una relación de sustitución simbólica. Yo creo que ese fue un pasaje magistral en la escucha que introdujo Freud y que hasta el día de hoy sigue siendo determinante. Porque ustedes van a ver que en muchas escuelas de psicoterapia, cuando se plantean la relación entre el ataque de pánico y la causa, se plantean la relación con el estrés, la relación con el trauma o la relación con factores genéticos, pero no se plantean la relación simbólica de eso con algo que pueda armarse posteriormente en discurso. A partir de ahí, de esta escucha, hay distintos momentos que yo diría que son como nudos en el pensamiento freudiano, como atrapamientos, como callejones sin salidas. Un momento de eso me parece que tiene que ver con la simbólica en la interpretación de los sueños. Él allí está muy metido también en discusiones con Steckel y con Jung, pero había una cierta idea de que si el analista era conocedor de los símbolos, iba a poder interpretar los sueños. Las consecuencias de esas, ustedes saben que incluso se hicieron diccionarios de sueños, ¿no? Si usted sueña con un paraguas, es un pene; si sueña con una cartera, es una vagina. Esto parece que fuera como una cosa muy caricaturesca, dicho así, pero no lo es, porque yo recuerdo hace unas cuantas décadas en una discusión científica en APU que se estaba hablando de un sueño de una paloma y se daba por sentado que esa paloma era un pene. Entonces una de las analistas de la segunda generación, en un tono un poco inocente, preguntó eso: ¿y por qué ustedes piensan que siempre una paloma es un pene? ¿No? La pregunta va hacia un lugar donde el significante y el significado quedan incrustados, quedan unidos, como en un sentido del signo de Saussure, ¿no? O como en un sentido de este simbolismo directo en el cual el pene, el paraguas es un pene y la valija es una vagina. Es decir, hay una relación directa, hay una cierta adherencia. En el caso de Saussure, la relación significante-significado es arbitraria. En este caso, yo creo que no es arbitraria, sino que es ideológica. Es decir, que hay una relación ideológica entre el significante y el significado. Por ejemplo, entre falo y pene hay una adhesión ideológica por el momento, por el patriarcado, por la importancia del machismo hasta nuestros días, que pienso que ha dado estas características. Entonces, ahí creo que había un callejón sin salida, entre otras cosas, por ejemplo, en los conceptos de castración freudiana. Por ejemplo, la angustia de castración, la posición castrada, eran conceptos que hoy podríamos decir, llamamos imaginarios, pero era un tipo de castración claramente diferente que la castración de la madre fálica o que la castración de la madre del Edipo, que es la que permite el sepultamiento del complejo de Edipo. Uno diría, la posición castrada detiene el funcionamiento hacia el sepultamiento, mientras que la castración de la madre fálica facilita el sepultamiento del complejo de Edipo. Ahí había
un callejón sin salida del concepto de castración en Freud, que pienso que es uno de los motivos del retorno a Freud que hace Lacan, y que con los 3 registros, imaginario, simbólico y real, ilumina o desata parte de este nudo. En este sentido, pienso que hay una noción que podría ser de campo, que podría ser de orden, que podría ser de registro, que podría ser de terceridad, que es una noción que tiene un carácter distinto que el símbolo mismo. Es una estructura simbólica, es un sistema que permite que el sentido aparezca y no que haya un sentido ya adherido previamente a ese significante al cual nos estamos dedicando. Y esto me parece que es un punto importante en la escucha de los materiales clínicos. Si cuando uno escucha un material clínico puede hacer una interpretación de sentido, o si uno tiene en cuenta la condición del campo analítico, de la estructura del setting analítico, fundamentalmente de la transferencia inconsciente, a los efectos de permitir que el paciente, desde un lugar de sujeto activo, pueda generar efectos de sentido a través de su discurso. Este cambio de posición me parece que es un cambio muy importante. La soldadura del concepto de falo al concepto de pene, yo creo que fue una de las cosas que nos detuvo durante décadas de poder escuchar a los planteos de los teóricos feministas y queers en cuanto a la diferencia de sexo y de género, o en cuanto a las sexualidades, en cuanto a salir de una situación binaria de las sexualidades. En cuanto al concepto de campo, a mí también se me ocurrió pensar en Baranger. Yo pienso que el concepto de los Baranger, que justamente fue hecho en una época en que ellos estaban en Montevideo, del 54 al 65, fue un concepto del 62, 64, pienso que está muy vinculado a la fenomenología, a Merleau-Ponty, que parte de una relación bipersonal y que de alguna forma sortea la división del sujeto y una imposible intersubjetividad, y que en ese sentido sería difícil considerarlo como un concepto de campo estructural y simbólico. Me parece que en ese sentido ustedes mencionaron recién el concepto de campo de Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, ¿no?, que trabajó los sistemas de posiciones sociales estructuradas como relaciones de poder. En ese sentido me parece que este concepto constructivo estructuralista de Bourdieu sí es un concepto más cercano al concepto de estructura que el concepto de los Baranger. Y la otra cosa que pensé en estos puntos que serían más generales es como la diferencia del concepto de campo, el concepto de orden y el concepto de registro, ¿no?, que son las que están ahí sabemos que son familiares, están emparentados. El orden simbólico es algo que tiene que ver con la estructura social del lenguaje, de las relaciones de intercambio, ¿no?,
Mientras que los registros, me parece que Lacan cuando los utiliza, los vincula a esta sustantivación que hace de lo simbólico, lo imaginario, lo real, ¿no? Y que se refieren más especialmente a un registro del funcionamiento psíquico, más que el orden que estaría centrado en el lugar del lenguaje, de las relaciones de intercambio, de la ley y del código. Ahora bien, yo creo que entonces hay una diferencia entre plantear un símbolo anémico o un concepto de simbolización con un concepto de estructura simbólica. Y que es una diferencia importante en cómo opera esta concepción también en la práctica analítica y en la escucha analítica. Una de las cosas que me parecen importantes destacar es que la sexualidad humana que el psicoanálisis describe y conceptualiza es muy distinta que la sexualidad de la medicina, de los sexólogos, la sexualidad genital. Es una sexualidad en la cultura. Y ahí me parece que hay un punto donde el psicoanálisis se caracteriza por ser la única disciplina que tiene algo que podría llamar como un zócalo epistemológico, que es la unión entre la excitación pulsional, que Freud llamaba el Reiz, también llamó el quantum en su momento, ¿no? El Reiz, R-E-I-Z, la excitación pulsional, con el representante representativo, que no es una representación de un referente del mundo, sino que es un significante de la cultura. Esa unión me parece que forma una piedra fundamental o un zócalo sobre lo que se basa el psicoanálisis, que introduce a toda la sexualidad, a todos los montos de excitación, en redes de circulación simbólica. Y por lo tanto, también al síntoma como producción dentro de esas redes simbólicas y como posibilidad de volver a circular también dentro de esas redes simbólicas. Ahora, a partir de acá, lo que se me ocurrió es plantear como 4 o 5 zonas de preguntas en torno a la noción de campo simbólico, de ingreso a lo simbólico, de la sexualidad en lo simbólico y de la noción de falo. Una sería, si la sexualidad es cultural y pulsional a la vez, al mismo tiempo, podemos entender que la sexualidad va a cambiar con los movimientos culturales, va a cambiar con los movimientos de la estructura social, con las épocas y con las distintas formas culturales dentro de una misma época. La pregunta es, ¿hay invariables dentro de esos cambios? ¿O puede variar eternamente o sin límites? Esta no es una pregunta inocente, porque nosotros tenemos una estructura teórica que llamamos el complejo de Edipo, que trata de dar un formato a esa sexualidad. Y ahí podríamos decir, bueno, el drama con sus personajes, mamá, papá, hijo, y su desarrollo histórico, no es lo invariable, porque esto sabemos que en los distintos casos clínicos y en las distintas sociedades se pueden cambiar los personajes. Esto es variable, claramente variable. Pero podría haber entonces, ahí pasando ya de la diferencia del drama imaginario a la estructura simbólica, podría haber una estructura simbólica edípica que fuera lo invariable dentro de estas variaciones culturales. La pregunta que me hago, pero que les hago a ustedes también es, ¿las estructuras son totalmente invariables?
o ellas también tienen una cierta movilidad. No es una pregunta menor, tampoco estoy diciendo que sean completamente variables, estoy diciendo que tienen una cierta movilidad la estructura. Uno puede pensar, por ejemplo, como analogía, en el campo de la genética, uno sabe que, bueno, los genes obviamente se heredan, sin embargo, en su relación de plástica con el ambiente se producen modificaciones que no lo hacen totalmente invariable a esa herencia genética, la hacen variable. Es una analogía, no es una similitud con el caso anterior, ¿no? Podría tener algún grado de variación o por lo menos un grado de reducción a una mínima expresión estructural que solo garantice lazos y circulación. Porque me parece que ese es un punto básico de la estructura. Algo tiene que garantizar esa estructura para ser necesaria, es el lazo y la circulación. Lo que no quiere decir que establezca el tipo de lazo y el tipo de circulación. Bueno, claro está que esta pregunta, por ejemplo, nos puede llevar a las discusiones de los teóricos feministas y queers. Y también a abrirnos preguntas sobre cosas que no nos preguntábamos, que quedaban especialmente tapadas, pero también a ser cuidadosos con los cambios rápidos de respuestas a preguntas por los cambios fuertes en las corrientes ideológicas prevalentes. Es decir, que también podemos pasar de ser severamente falocéntricos a introducir una pluralidad sin orientaciones por el momento cultural que estamos pasando. El desafío me parece que se podría decir como disponer de una lectura deconstructiva en el sentido derridiana, ¿no? De llevar estos problemas a los hilos fundamentales y con esos hilos poder reconstruir los conceptos sin cambiar uno por otro, sino hacer un verdadero trabajo de deconstrucción. En el tema de lo fálico, para seguir en esta línea, el segundo punto que me planteaba, hubo una asimilación del falo al oitis fálico, que sería el falo excitado, ¿no? Al pene. Todo eso asimilado al pene. Cuando Freud ya claramente en la posición fálica planteó que era tanto para la línea como para el varón, ¿no? Pero no dejó de explicar eso que llamó fantasía fálica en la niña como consecuencia de la desmentida de la castración del pene, y por eso mismo situó en ellas la envidia del pene y en el varón la angustia de castración. La pregunta, ¿es cierto que las niñas y las mujeres no tienen angustia de castración? Y la segunda, ¿es cierto que los varones no tenemos envidia del pene como falo imaginario? Sí parece quedar claro que el campo simbólico determina dos posiciones, fálico y castrado, pero lo que nos podemos cuestionar, o más bien ya está cuestionado, es si esta diferencia coincide con la diferencia de sexos o es una diferencia estructurante tanto en la niña como en el niño. Pienso que nos advierte de lo ideológico en juego lo tardío que fue el descubrimiento del estudio anatómico e imaginológico del clítoris en la mujer. Si bien hay un antecedente en el Renacimiento, hay un artículo de Laqueur, de Tomás Laqueur, en una historia del cuerpo, que es bastante cómico porque llama
Cristóbal Colón descubrió el clítoris, ¿no? Realmente se llamaba Cristóbal Colón, Cristóbal Mateo Renaldo Colón, era otro Colón, pero fue el que descubrió el clítoris en el cuerpo femenino, escondido entre los pliegues, no se había descrito anteriormente, ¿no? Y es muy importante porque al descubrirlo lo nombra, y al nombrarlo se puede pensar eso, ¿no? Pero recién en la década de los 90, con una publicación posterior al 2000, se realizaron investigaciones que terminaron con la idea de que el clítoris era un pene muy pequeño que sobresalía al borde de la entrada en la vagina. Una australiana, cirujana, fue la primera cirujana australiana uróloga, Helen O'Connell, describió la anatomía completa y la imagenología del clítoris para ver la anatomía. Detalló la vascularización y describió, constatando que la inervación era más potente de lo que previamente se había hallado. Además, incluyó los bulbos cavernosos como parte de la estructura, de forma piramidal, y describió sus relaciones de estos bulbos cavernosos con la uretra y la vagina. Es decir, estos bulbos se colocan a ambos lados de la vagina. El único órgano humano diseñado solo para el placer, eso hay que tenerlo en cuenta, es el único órgano humano diseñado solo para eso, no es tan pequeño, sino que todo él tiene alrededor de 10 centímetros. Solo que su glande es pequeño y el resto es interior, no se lo ve. Pero aún ese pequeño glande tiene casi el doble de terminaciones nerviosas sensitivas que el glande del pene. Podríamos decir que Tiresias ya lo sabía. Las investigaciones de O'Connell también se dirigieron a comprobar la existencia anatómica del punto G vaginal, al cual no pudo encontrar. Dijo, anatómicamente el famoso punto G no existe. Todo esto apunta a lo que ya sabíamos o intuíamos, que es el famoso pasaje del placer clitoridio, el placer vaginal, descrito por Freud para la mujer, no existe. El placer clitoridio, que queda implicado también por los movimientos de las paredes vaginales linderas al cuerpo cavernoso, se corresponde con la excitación, el reis, la excitación fálica, itifálica, en la mujer. Fuertes factores político-ideológicos influyeron en concepciones anatómicas, como lo describió Tomás Laqueur en La construcción del sexo, en casi todos los aspectos de la anatomía humana, cómo la ideología de cada época influía en la descripción anatómica. ¿Podríamos pensar, me pregunto, en formas imaginarias de falos masculinos y otras de falos femeninos? Me resulta curioso que esto no se haya planteado, que siempre cuando la mujer tiene algún símbolo fálico se hable de mujer fálica, y que en general hay símbolos extremadamente femeninos que usa la mujer que son fálicos, y que los puede usar el hombre y también son femeninos, no necesariamente masculinos. Lo dejo planteado como pregunta. Ahora, el falo, cuando Lacan entra a plantear el problema, Lacan sí separa falo de pene, ¿no? Él le ve, primero lo trabaja como bifronte, imaginario simbólico, después en sus tres registros, real, imaginario y simbólico. Se entiende que voy tratando de pensar estas cosas porque está dentro de las problemáticas del campo simbólico, en contraste con lo que es la simbolización en sí misma. Uno podría decir la simbolización lleva a que nosotros digamos que el falo es tal cosa, es el pene, pero después dentro de una estructura simbólica hay que ver cómo funciona eso. En Lacan, la parte simbólica sería el falo como el significante del deseo inconsciente, es decir, de la sexualidad. Es decir, la sexualidad en el campo simbólico que nos reúne hoy.
Sin embargo, la cara simbólica del falo no parece haber otra forma de concebirla que como una desimaginarización del falo imaginario. Es decir, no hay forma de concebir ese falo simbólico. Él dice una desimaginarización, una designificantización, o sea, lo que él llama el menofí. El menofí, una de las formas posibles de aparición de la falta en la estructura o en ese campo simbólico. Esta falta, que siempre se toma como un tema que a veces suena más filosófico, esta falta es para Lacan un vicio de la estructura de este campo simbólico, es un vicio de la estructura inscrito en el ser. O sea, se trata de la falla que se produce en la entrada del lenguaje, es decir, una falla que es constitutiva y que siempre está presente en la represión originaria, que es el momento de introducción a lo simbólico, en que algo de la cosa se pierde y en su lugar queda un significante, un representante representativo. Por esta razón, como tercer punto me planteo el tema de la represión originaria como ingreso al campo simbólico. En principio nosotros hemos tenido como un concepto de represión originaria que era mítico y de alguna forma una necesidad teórica para explicar un inconsciente que después iba a traer a las representaciones en la represión secundaria, pero nunca fue tomado como un concepto demasiado clínico que nos pudiera aportar para el trabajo analítico con los pacientes. Sin embargo, hay una frase que está escrita, yo no podía creer cuando la releía esta frase, cómo uno puede leer y desmentir, o sea, leer y sin leer. En el 37, Análisis terminable e interminable, Freud dice, la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario, lo cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, este hiperpoder es a la excitación o raíz a la que yo me refiero, sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. No es nada menor lo que dice, no dice el trabajo sobre la represión patógena, sobre la represión secundaria, sobre el sepultamiento del complejo de Edipo, no, dice el trabajo sobre la represión originaria es la operación genuina de la terapia analítica, porque es lo único que garantizaría la disminución de ese hiperpoder de la excitación. Tiene que ver con el goce, tiene que ver con... Digamos que sería como algo real que es tomado parcialmente por la estructura simbólica. El raíz o la excitación, yo no me refiero a algo biológico, me refiero a algo real que es tomado parcialmente por la estructura simbólica, siempre parcialmente, porque siempre hay un exceso de la sexualidad sobre la estructura simbólica que le va a permitir hacer lazo y circular. Me parece que esto nos puede llevar a plantearnos que en el análisis, en transferencia inconsciente, también el ingreso a lo simbólico a través de la represión originaria es un tema que deberíamos plantearnos. Y que esto probablemente no es por vía de levare, porque no es levantar una represión para encontrar un contenido inconsciente, sino que es por vía de porre. Esto no es descubrimiento del inconsciente, esto es producción de inconsciente. Me parece que allí hay ideas muy interesantes para trabajarlas, sobre todo en muchas patologías y muchas presentaciones que nosotros las vemos en la psicosomatosis, en los pasajes al acto, en las reacciones terapéuticas negativas, etcétera, etcétera. Pero que está en todas las estructuras, neuróticas, por supuesto, me refiero.
El cuarto punto que me quería referir en relación con campo es el tema de la eficacia del psicoanálisis como método. Me parece que cuando Freud abandona la lectura médica, introduce la sustitución simbólica, y cuando después Lacan introduce la idea de orden simbólico, tomando los aportes de Claude Lévi-Strauss, de Mauss y de toda esa gente de Saussure, por supuesto que en Claude Lévi-Strauss está ese capítulo de la antropología estructural que es el de la eficacia simbólica. Y es que es dentro de este campo, dentro de este orden, que las cosas adquieren significación efectiva. Es decir, no es cualquier sentido, sino un sentido que se produce en un campo estructurado simbólicamente, que nosotros lo tenemos en transferencia inconsciente en la sesión analítica. Me parece que es en ese punto donde la palabra no es eficaz por su sentido, es eficaz por su carácter de hacer algo en el otro, que serían las palabras que acarician, las palabras que golpean, las palabras que abrazan, las palabras, ese tipo de efectos que nosotros lo sabemos a través de Austin como lo realizativo, lo performativo de la palabra en relación con el otro. No se trata de una eficacia conceptual ni pedagógica, ni de una aplicación de teoría, sino de algo que solamente desde el lugar del sujeto del paciente puede producirse. Y la quinta pregunta que hago, ya que tomo el tema de la performatividad de los discursos sobre el psiquismo, es cómo las estructuras sociales violentas, cuando se ponen violentas, especialmente gozosas, especialmente mafiosas, ¿no? Especialmente perversas, tienen una acción performativa sobre los funcionamientos psíquicos. Creo que es una pregunta importante también para hacérnosla, que no da lo mismo vivir en cualquier lugar o en cualquier familia. Estos parecen cosas obvias, pero digo, creo que es ahí donde podemos marcar uno de los puntos que nos permitan sostener el porqué de la influencia de los cambios sociales sobre el funcionamiento psíquico. Bueno, es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, cuando hablábamos de aperturas, bueno, tus 5 interrogantes van abriendo, digamos, para poder pensar nuevas conceptualizaciones, y ahora también hablando de abrir, abrimos la posibilidad de que las personas, los participantes puedan tomar la palabra, puedan hacer comentarios o preguntas. Lo que sí les vamos a pedir es que sean breves para que la palabra circule, ¿sí? Para que podamos participar, ¿sí? Pueden levantar o pedir en el chat la palabra y voy organizando el orden de las participaciones. Hay silencio, quiere decir que la gente se ha quedado pensando, está recalculando, ¿no? Sí, Enrique, adelante nomás. Tenés que desmutearte, Enrique.
¿Ahí me escuchan? Sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, quería desde luego agradecer estas dos presentaciones que han sido muy interesantes y al mismo tiempo muy complejas, y que además agregan la dificultad de poder establecer una articulación entre ambas cosas, lo cual para mí, por lo menos en este momento, me resulta imposible, digamos, de hacer. Podría arrancar, digamos, la cuestión de lo simbólico planteando el hecho de que se trata en lo que sería su unidad elemental de lo simbólico, es la representación de una ausencia. Es decir, lo simbólico remite necesariamente a una ausencia, y para ser más contundente remite a una falta. Una falta que es en torno a lo cual se organiza, digamos, la estructura tal como la entendemos en psicoanálisis, digamos. Es poniendo el acento sobre esta noción de la falta, que me parece que se pueden despejar algunos malentendidos o sobreentendidos que imperan en el campo psicoanalítico. Si remitimos esa falta o la nombramos, como es legítimo nombrarla en términos de castración simbólica, digamos, se disipan de alguna manera las discusiones respecto a esta cuestión de lo que llamamos el complejo de castración, ¿verdad? Puesto que no se trata de que alguien tiene y alguien no tiene, como es una mala manera de entender las diferencias sexuales, o la supuesta teoría de fálico castrado, ¿no es cierto? Puesto que la noción de falta recae precisamente sobre ambos sexos, por así decir. No es la tenencia de algo y la ausencia de ese algo en el otro, sino que es la ausencia en ambos y en la sexualidad en sí misma lo que actúa, digamos, como un elemento de base. Realmente no puedo extenderme mucho más en esta noción, pero de paso no quiero dejar de saludar especialmente a Javier García, con quien vamos a contar seguramente, y él ya lo sabe, en las próximas jornadas de la CANENIPA que realizaremos en agosto. Bueno, simplemente eso, y dejándole a ambos, a Victoria también y a Javier, un saludo muy afectuoso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Le doy la palabra a Cali, y después, si quiere, Javier después, o Victoria, tomar la palabra, ¿sí? Vamos adelante, Cali. Gracias, Adriana. Mientras escuchaba las participaciones complejas, elaboradas y extensas, pensaba, ¿qué se podría decir de todo esto? ¿No? Es decir, ¿habría alguna forma de encontrar puntos en común? Entonces, para ser breve, lo más claro que se me ocurrió era, en presentaciones sobre el simbolismo, escuché hablar poco del lenguaje, sí de estructuras, en el caso de Javier o eso, pero la idea del lenguaje estaba como escondida. Por ejemplo, en las viñetas de las que habla Vicky, ¿no? Cuando ella hace, digamos, la primera viñeta es clara, ¿no? Ella recibe el impacto de una modalidad de lenguaje que es difícil compartir, es lo de los psicóticos, ¿no? Donde la conectividad, digamos así, lo que llaman los lazos, están como liberados.
¿no? Y entonces uno lo puede decir en términos de lo que Lacan llama la langue, como que hay una cierta continuidad ahí, ¿no? Y entonces aparecen un término que remite a otro y a otro y a otro. Incluso me interesó que aparecía ahí algo de, en lo del martes, el amarte. Y amarte era una cosa que seguramente también estaba en juego en lo que se le dirigía a alguien. Pero la otra participación, donde era claro que, más allá de la complejidad del caso, se trataba de una paciente no psicótica, ¿no? Había otra modalidad del funcionamiento del lenguaje del juego, lo cual lo implica al analista de otra forma. Vicky elabora toda una intervención compleja, ¿no? Pero que parte de un relato, ¿no? Uno no podría tomar eso como algo que aconteció. Es un relato que la paciente tiene de lo que la madre le dijo, de algo respecto del aborto y con todo lo que eso podría implicar, ¿no? Ahora, Vicky elabora una intervención hablada acerca de eso y eso tiene efectos, ¿no? Toca el cuerpo, ¿no? Seguramente el relato de la paciente toca el cuerpo de Vicky de la misma forma. Ahora, ese relato es como el relato que cuenta Vicky al final, ¿no? Como la teoría de los orígenes en alguna región de Colombia. Y la madre, el mar, de nuevo, es un relato. Es decir, todo eso es lenguaje, ¿no? Y me hacía pensar, algo que pienso que Bion habla de lenguaje de maneras complejas. La tabla es todo lenguaje, ¿no? Y el momento en el que Bion se dice que cambia, aunque hay algunos que dicen que en realidad no cambia, que sigue con lo mismo, es cuando en Memorias del Futuro hace ficción, otra forma de lenguaje, ¿no? Entonces, lo que me parece es que las dificultades que tenemos los analistas para hablar entre nosotros o para poder conectarnos con que tenemos una misma práctica, que es una práctica lenguajera, no hacemos otra cosa que hablar. Nuestra cura no tiene más que palabras. La eficacia de la que hablamos es la eficacia del lenguaje, incluso lo que Javier menciona como el elemento performativo de la palabra, es decir, el elemento pragmático, aquello que se hace con palabras, ¿no? Lo que Vicky sufre y registra en el cuerpo. Me parece que tendríamos que encontrar la forma de poder acercarnos a ese elemento del lenguaje que es lo que atraviesa toda nuestra disciplina y que sin eso es difícil encontrar puntos en común. Nos quedamos como, de nuevo, demasiado encerrados en terminologías o en jergas de cada uno de nuestros kioscos que nos hacen difícil comunicarnos, ¿no? Bueno, eso, para ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cali. Doy la palabra a Juan y luego a Mónica, y después podemos volver a los participantes, digamos, a los invitados, ¿sí? Juan. Sí, me parece muy, muy valiosa las dos ponencias. Quiero felicitar a los dos expositores. Y pensando un poco en lo que se hablaba recién, sí, realmente es muy difícil poder articular las dos ponencias porque son dos modelos muy diferentes, ¿no? Lo cual ya marca una diferencia que por ahí hace que los discursos sean inarticulables, ¿no? Para mí, un elemento articulador es la clínica, ¿no? Las dos viñetas de Victoria me parecen que intentan articular con la idea de símbolo y de lenguaje que la propuesta de Bion justamente manifiesta, ¿no? Entendiendo por símbolo y lenguaje
inclusive aquello que va más allá de las palabras, porque cuando Vicky mencionó lo protomental, ahí estamos hablando de ondas, estamos hablando de ruidos que, de acuerdo a esta teoría, ya son formas rudimentarias de lenguaje, ¿no? En ese sentido, quiero recalcar, porque por ahí tengo la sensación que se habla con mucha determinación de que hay una sola manera de pensar el psicoanálisis, y no es así. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Cali. No hay una sola manera. Porque, bueno, hoy han hablado de Lacan, de Bion, pero hay un montón de otras maneras de pensar el psicoanálisis. Pero ninguna de estas maneras es la verdad, son aproximaciones a la verdad. No se puede sostener categóricamente que una u otra manera de pensar sea psicoanálisis, ¿no? Creo que son distintos vértices desde donde podemos verlo. Algunos parten del desarrollo hacia la configuración edípica, otros partimos desde lo proto-mental y otros partirán desde otros lugares, ¿no? Son distintas maneras de aproximarnos de acuerdo a las maneras con las cuales nos sentimos más identificados. Y Victoria, diciendo un poquito con Cali, no hace una teoría, es una conjetura imaginativa, que me parece que difiere bastante a una teoría, ¿no? Y es muy interesante esa postulación, porque aparece también la implicancia del analista con toda su emocionalidad, ¿sí?, en la cual intenta también diferenciar los distintos lugares de la dupla analítica. Bueno, quería manifestar esto y muchas gracias, y creo que justamente lo que puede, vuelvo a decir, ¿no?, articular es la clínica, ¿no? Es interesante esto de ilustrar ideas con viñetas clínicas, así que muchas gracias a los dos expositores. Muchas gracias, Juan. Te doy la palabra a Mónica. Hola, buenas noches. Bueno, les agradezco, les agradezco a ambos las dos presentaciones, y la posibilidad de haber puesto cada uno desde su perspectiva en debate algo que me parece que hoy está en el centro del psicoanálisis en la IPA, que es cómo hacer para vivir juntos con estas, parafraseando el último seminario de Barthes, cómo hacer para vivir juntos en esta pluralidad que tenemos. Me parece, digamos, esta es una observación que iba registrando mientras iban hablando unos y otros. Yo no me animaría, no me atrevería a intentar hacer una articulación entre las dos posiciones teóricas. Son dos posiciones teóricas que conviven dentro del psicoanálisis en IPA, y yo creo que es una de las opciones, el psicoanálisis en la IPA plural, que nos diferencia de otros grupos uniteóricos de univerdad, ¿sí? Cuando en realidad hoy el pensamiento filosófico ha destituido el origen único. Entonces, me parece que en ese sentido dirán que yo estoy como muy pro IPA, no lo sé, digamos, pero creo, el sábado pasado estaba en unas jornadas en el ILAP, donde había una heterogeneidad importante de geografías, ideas, formas de concebir el inconsciente, y me parece que
uno de los puntos centrales es, digamos, que nos unifica es ninguna de estas líneas destituye el lugar de la división subjetiva estructural que nos habita. Esto es por un lado. Ahora quiero hacerles dos preguntas, una a Vicky y una a Javier. Vicky, vos, digamos, porque yo entiendo que vos estás armando conjeturas imaginativas, he estudiado Bion y sé, ¿vos dónde ubicarías ese sentido? Es una conjetura imaginativa, ¿dónde ubicarías el sentido de esa conjetura imaginativa? ¿Entre ambos? ¿En el paciente? ¿En la transferencia? ¿En vos? En tanto analista, obviamente. ¿Dónde lo ubicarías? Hay algo que François Dabuan, en un seminario hermoso que vino a dar a Córdoba hace unos años, decía, ella tomaba algo de Bion, que decía que Bion juntaba los elementos no como representaciones, sino como presentaciones erráticas de los pacientes. Y esta es la pregunta para vos, Vicky. Para Javier, bueno, lo del zócalo epistémico, a mí me parece que es, vos podés hacer una, digamos, de hecho que yo participé en una actividad en APA, donde vos habías hecho una pequeña grabación sobre el zócalo epistémico, ¿sí? Y el lugar de la cultura, porque habitualmente de eso, digamos, cómo poder incluir la cultura no como un accesorio, sino como lo central del proceso de la subjetivación humana. A mí me parece que vos es interesantísimo. Mis escasas lecturas de Lacan no me permiten darme cuenta cuánto de desarrollo propio, no me doy cuenta. Yo te lo he escuchado a vos y por lo tanto a vos te lo atribuyo. Pero esta vuelta que le das a la impronta cultural, al lugar cultural, a la implantación cultural, me parece extraordinaria. Y el otro punto que creo que es importantísimo es lo que hablas acerca de la eficacia simbólica. Además de agradecerte la diferencia que estableces entre campo, orden, registro. Pero yo querría que avanzaras 2 palabras más acerca de la eficacia simbólica y que si es que la escuchaste a Janine Pouchet en su última presentación en el Congreso de FEPAL, ella tomó este mismo punto y estoy segura que desde otro vértice teórico. Entonces, si la habías escuchado y si tenías algo para contarnos en torno a eso. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, tomando el orden que diste a las preguntas, le damos la palabra a Victoria y luego cerraría Javier y yo leería un comentario que allí una colega ha escrito en el chat. ¿Sí? Victoria, tenés la palabra. Bueno, son muchas cosas y han quedado muchas por decir. Yo creo como Juan que la clínica es lo que manda, por eso está claro que Bion desarrolla un modelo de cómo se elaboran los pensamientos y se va hacia la abstracción más que una teoría. Por eso muchos que estudiamos post-kleinianos tenemos distintas formas de pensarlo y de sentirlo. Yo creo, o sea, eso por un lado, creo que forzar parecido, me parece un forzamiento que no tiene sentido. Cada teoría tiene un modelo,
una técnica de trabajo diferente, y respecto, digamos, a si esta posibilidad de simbolizar algo a través de la imaginación surge del campo, surge de la pareja, llámese tercero simbólico, el tercero simbólico que anda dando vuelta dentro del vínculo analítico, que alguien lo pone en palabras. En esta presentación surgió esto, quizás por el estado físico de ambas. Todos son relatos, todas son ficciones, pero son los que ayudan a seguir simbolizando y seguir cuestionándonos cosas. Yo creo que lo que surge, justamente por eso el análisis personal, los grupos de trabajo, de investigación, son los que ayudan a no despistarnos y poder discriminar lo que tiene que ver con lo propio de lo del otro, pero creo que hay cosas que surgen del campo, de ese campo que se crea entre dos, en un análisis y que es irrepetible, irrepetible. Hay muchas diferencias entre un modelo y otro, digamos, hay muchas diferencias. Lo escuchaba Javier hablando de estructuras, cosa que en el modelo de Bion es un modelo espectral, o sea, es un modelo muy complejo, donde no es, justamente habla de aspectos psicóticos, aspectos menos psicóticos, más neuróticos, más psicosomáticos, más somatopsicóticos. Lo escuchaba Javier hablando de Edipo, y nosotros tomamos desde lo proto-mental, desde lo prenatal, que está esta preconcepción innata, digamos. Por eso tomaba las palabras de Anna Sitch y las palabras escritas desde la mitología en Colombia, de una tribu, que creo que se llama Coqui, algo así, no lo recuerdo bien, pero que tiene milenios. Cada uno elabora su conjetura imaginativa. Muchísimas gracias, Victoria. Y entonces ahora sí, la palabra Javier. Con esto cerraríamos porque ya nos queda poquito tiempo y termino después leyéndole la participación de una colega que escribió en el chat. Adelante, Javier. Bueno, cierto que es difícil. Nuestra función no es articular. Yo creo que en el choque de los discursos es donde se producen cosas. Y me parece que debe ser así, que no importa la articulación. Yo también tengo una preferencia, digamos, porque no definamos nuestras orientaciones por autores, porque me parece que eso acerca a la disciplina a una cosa mucho más, no sé qué palabra usar, pero a vieron que el autor exige como una cierta lealtad, y yo creo que nosotros, bueno, ustedes vieron Freud, ¿no? Con sus maestros fue muy poco leal. Se peleó mucho y en las peleas se produjeron cosas, ¿no? Yo creo, lo que sí me parece que es cierto es que esto que estoy diciendo no debe entenderse como que uno tiene que pasar por arriba de los autores en forma suave. Pero uno se tiene que meter, se tiene que enamorar, se tiene que pelear, ¿no? Y salir de todo eso en la medida de lo posible con la mayor profundidad que pueda, pero no buscar una lectura necesariamente fiel a alguien, ¿no? Yo además tengo una historia que es bastante complicada, porque yo empecé leyendo Freud con Klein y postkleinianos, estudiando eso. Después Freud con postlacanianos, no lacanianos.
y después Lacan. O sea que fue totalmente anticronológico esto último de los post-lacanianos, porque en realidad nosotros recibíamos las problemáticas de Laplanche antes de recibir los seminarios de Lacan. Entonces estábamos esperando la llegada de las problemáticas. Bueno, igual hace más de 30 años que estudio Lacan, pero también leo otros autores. No estoy tan seguro que la clínica sea tan decisiva. Creo que era Green que decía que con un mismo pasaje clínico se pueden explicar muchas teorías, ¿no? Yo creo que eso también es otra cosa a cuestionar. La teoría no es del todo teoría, porque es como una práctica teórica junto con el análisis personal. Si lo que a uno lo mueve, esa lectura en su experiencia personal analítica y con sus pacientes, y también cuando está con el paciente uno se mueve con cosas teóricas personales y del paciente. O sea que hay una práctica analítica conjugada de estos aspectos que por suerte es una de las cosas buenas que tienen nuestros institutos en la IPA, que juntan las vertientes del análisis, la supervisión y la teoría, ¿no? Eso me parece que es un lado importante. La foto de Anna Sitch me parece que me evocó la idea de campo queda muy vinculada a lo verde que hay ahí, y la idea de estructura simbólica queda muy vinculada a la estructura casi transparente que aparece, ¿no? Y ustedes ven que, como dijo Enrique hoy, también tiene como un gran agujero central esa estructura, ¿no? Arriba. Es como si todo se generara alrededor del agujero, ¿no? Pero lo que me pareció muy importante es esa transparencia, porque los fenómenos estructurales se pueden deducir, no se ven. Lo que se ve es lo imaginario, ¿no? Yo me representaba, por ejemplo, a Levi Strauss cuando estudiaba los mitos en las distintas culturas, me imaginaba como escribiendo sobre papeles transparentes y diciendo cada uno de los personajes, escribiéndolos y marcando los sistemas de relaciones con flechitas en muchas culturas, después ponerlo uno arriba del otro, y levantarlo y mirarlos a través y ver ahí entonces las líneas de fuerza que se están moviendo. Ahí estaríamos hablando de un movimiento estructural, que va mucho más allá del drama, que rompe con los dramas, ¿no? Y que muestra eso que no es visible. Lo visible es lo imaginario, es la vida real, real de la realidad, ¿no? Es imaginaria, ¿no? Lo que hacemos todos los días, lo que pasa en el análisis también, pero hay dentro de eso algo, de la estructura simbólica, que siempre implica como un quiebre desde el lugar de donde uno mira, y una descreencia de lo que uno cree. ¿Sí? Hay algo de eso que me parece que es bien la posición analítica, ¿no? En el caso de los casos que trae Victoria, me parece que sí, uno podría pensar que el primer caso, lo que hay es un trastorno del código, ¿no? O sea, un trastorno del código hace que los sentidos posibles con la palabra, por eso es cierto, yo he escuchado también como Cali a Marte, pero eso lo escuchamos nosotros, la Marte, ¿no? Habría que ver qué es lo que puede estar en ella en ese sentido, ¿no? Y la otra paciente que se llama Alexia también, ¿no? Con ese nombre tan particular, en relación con la lectura. Lo que pregunta, lo del zócalo yo no te sabría decir si es mío o no es mío. Bueno, la palabra zócalo sí la utiliza Janine para otras cosas, ¿no? La utilizaba Janine para otras cosas. Yo creo que ahí yo pienso un poco distinto de la represión originaria de cómo la pensaba Lacan, aunque comparto con él que es el ingreso a lo simbólico, ¿no? Y en relación con la eficacia simbólica, yo creo que sí, pero que no es solamente el tema de la palabra, que es cierto lo que dice Cali, que el apalabrar, el vivir en un mundo de palabras, pero que el significante implica más que eso, ¿no? Que es la materialidad de todo lo que entra en los sistemas del código lingüístico, que la palabra, por supuesto, ahí yo me siento un poco más derridiano, ¿no? Que es el falo logo fonocentrismo, ¿no? Es decir, son estos tres elementos
que es una discusión eterna ahí entre Derrida y Lacan que hay. Yo creo que no, que el fono, los fonos, el significante puede ser el gesto, puede ser el tono, puede ser una modulación, puede ser algo mínimo que se nos pasa absolutamente, ¿no? En la percepción. El paciente de repente dice, yo empecé a sentir el cambio a partir de aquel día que usted, cuando me dio la mano y yo llegaba al consultorio, me metió para adentro del consultorio con su mano. Y yo no recuerdo que haya metido a nadie para adentro de mi consultorio, sin embargo hubo ahí algo que capaz que sí, porque eso es interesante, lo inconsciente de la transferencia es para ambas partes, ¿no? Es decir, que yo no lo puedo, si ocurrió yo tampoco lo debería recordar. Esto de que lo inconsciente solo existe para el paciente me parece que es un problema nuestro, ¿no? La transferencia inconsciente es la experiencia psicoanalítica es inconsciente y para los dos participantes. Lo que uno hace es moverse dentro de eso inconsciente, pero no creo que uno pueda saber el inconsciente del otro ni el de uno mismo en esos puntos. A veces emergen lapsus, emergen cosas que nos dan indicios, pero me parece que son significantes y que son como muy decisivos en el momento de la eficacia y muy difíciles de entender a través de lo conceptual. Por eso es difícil que las teorías puedan dar cuenta de lo fundamental de lo que pasa en un análisis, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Por otra parte, si bien no creo que la clínica sea soberana en ese sentido, sí pienso que en la experiencia analítica que se llama clínica, se dan muchísimas cosas mucho más de lo que en la teoría pensamos, ¿no? Creo que eso sí me parece que es así, y que es parte de lo que decimos que lo que sucede excede a las palabras, al pensamiento y al lenguaje, ¿no? También ahí el quantum o el afecto o la excitación es mayor que... Bueno, no me acuerdo de esta última ponencia de Janine. Sí recuerdo haber discutido en los últimos tiempos con Janine muchas cosas. Nos peleábamos mucho porque pensábamos distintos, pero nos respetábamos mutuamente. Pero no me acuerdo esto sobre la eficacia. Seguramente debe tener que ver con Levi-Strauss, pero el tema es que hay una tendencia a pensar que si vos le encontrás una conducta que le permita tapar otra conducta al paciente, estás haciendo algo efectivo. Hay una tendencia a pensar que si le das cierta medicación estás provocando algo efectivo, mientras que si trabajás con palabras estás dentro de un bla 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 que podría no. Hay una tendencia a pensar eso en el día de hoy. Yo creo que el bla bla existe y que es un problema, que no es la palabra eficaz. Que la palabra eficaz siempre es mucho más pequeña que el bla, 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 y surge como palabra o como significante en transferencia inconsciente y es la que produce los grandes cambios, la que tiene la gran eficacia. Simbólica. Si ese es el otro punto es que es lo simbólico lo eficaz, ¿no? Y esto de repente lo podemos ver mejor en otras cosas que no son el sistema lingüístico, porque si uno se plantea, por ejemplo, una represa, ¿no? Que produce una diferencia de potencial que va a circular a través o que va a estar dispuesta a ser llamada a través de los cables y eso nos va a permitir prender la lamparita o prender la computadora y hay todo un sistema especial en la computadora que es un sistema de estructura simbólica también en distintas clases de estructura simbólica y que solamente si se da en ciertas relaciones funciona. Si yo digo, voy a dibujar algo parecido a una pantalla de computadora, con unos palitos así, con una lámina, no sé cuánto, es bien parecido, ¿no? Y lo pongo ahí, no funciona, ¿no? Es decir, para que funcione tiene que haber una cosa estructural que sea realmente efectiva, que produzca el cambio entre un modo de existencia, que sería como la energía potencial de un lago, de una represa, y lo que yo tengo finalmente de imágenes y de posibilidad de comunicarme oralmente. Toda la cultura atraviesa la distancia entre esta pantalla y este micrófono y la represa del Salto Grande. Toda la cultura atraviesa ese sistema que está allí. Si yo ese sistema lo corto, no funciona.
Por otra parte, si Salto Grande me desborda como síntoma agua para los costados porque los diques están puestos y yo trato de tapar el agua en cada uno de los diques, no voy a poder taparlo. Sin embargo, levanto los diques y esos desbordes se van para adentro. Y uno no tiene explicación de cada uno por qué se fue para adentro. Es porque uno trabajó sobre el sistema. Y me parece que ese ejemplo, que en Freud existía y era ejemplo de la hidráulica, bien puede ser tomado como un ejemplo de la eficacia simbólica también, sinónimo a lo que pasa con las palabras, ¿no? Bueno, voy a dejar por acá porque me sigo charlando. Bueno, muchísimas gracias. Quería hablar Emilio, me parece, ¿no? Que anda por ahí. ¿Sí? ¿Está? No, bien. Bueno, agradecerles muchísimo a los dos invitados. Hay un comentario, primero los dos invitados, que con sus presentaciones, además con el entusiasmo con que recibieron la invitación, realmente una riqueza esta cuestión del nivel de interés para participar, así que agradecerles desde APC. Y también agradecer a los participantes por la escucha y por la participación. Beatriz Pereira, creo que es de APU, ella nos dejó un mensaje, dice: dada la brevedad del tiempo, solo transmito por este medio que el concepto de campo de los Baranger se fue complejizando, pasando de lo biopersonal a lo intersubjetivo. Willy estudió bastante a Lacan y se cuestionó mucho de lo que escribió antes. Hice un recorrido de esto en un artículo del 2002 en la revista de psicoanálisis de APA. Me preguntaba allí si se podría hablar de un campo discursivo, y muchas gracias a todos. Beatriz, resulta que justo la próxima tertulia, y no es chivo, sino es la invitación, vamos a tocar algo de esto del campo discursivo, ¿sí? Y van a participar Emilio Roca y Alberto Cabral. Esta tertulia va a ser el día martes 21 de junio a las 20 horas. Me la dejaste justo ahí servida para pasar la invitación, Beatriz. Tiene razón Beatriz, y además para escribir esto estuve leyendo el trabajo ese de Beatriz y de Beatriz Pereira y de la otra Beatriz de León que hicieron sobre el campo psicoanalítico en Baranger. Así que bueno, están todos conectados, articulados. Yo sí creo que tiene que haber en algún punto, no hace falta que articulemos las teorías, pero me parece que hablando de aperturas tiene que ver con abrirnos, digamos, abrirnos a todas estas experiencias y conceptualizaciones que creo que eso también enriquecen nuestra práctica. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. ¿Puedo decir Emilio. una palabra? Sí, Emilio, adelante. No. En primer lugar, agradecerles tanto a Victoria como a Javier, que aprovecho para saludarlo después de tanto tiempo de no vernos. Así que un abrazo grande y un agradecimiento. Yo me quedé solamente con no solamente con me quedé con un desgole total, por supuesto, pero me pareció que al menos había una situación para permitir articular lo de Victoria con lo de Javier, ¿no? Porque me pareció que en la primera presentación clínica que hizo Victoria, justamente lo que no aparecía era el concepto de símbolo, ¿no? Estaba la palabra por la palabra en sí, sin que representara o hubiese algo que la sustituye. O sea, se refiere a otra cosa. En ella tomó directamente las cosas per se, ¿no? Como un estilo de contigüidad. Y con respecto a lo que vos traías, Javier, dejo una pregunta que será larga, ¿no? Esta suerte de caída del complejo de Edipo como un elemento en parte constituyente de la primer clínica freudiana, ¿no? Y articulándolo con Lacan, me planteaba estos 4 conceptos fundamentales que plantea Lacan, ¿no? En donde de alguna manera el complejo de Edipo está articulado ahí, ¿no? En la configuración de una clínica. Y yo tomaba el tema de campo, ¿no? Porque el campo, para no diversificarlo, implica desde nuestra disciplina
como una especie de planteo de mojones, ¿no? Que delimitan, ¿no? Un espacio, ¿no? Que hace a la eficacia de nuestra práctica. Me parecía que es importante ir, a pesar de las variaciones históricas que nos traen totalmente nuevos conceptos y cuestiones, ¿no? Mantener un campo delimitado para que nuestra práctica sea eficaz, ¿no? Tomando la cuestión de la eficacia, Sí, sí, porque sí. la Coincido, sí. eficacia, la eficacia fundamentalmente lo que cuestiona, ¿no? Es algo así como ser portador de un saber como un saber absoluto, ¿no? Para que la eficacia es lo que determina en la producción en el otro, ¿no? En este caso en el otro, en el analizante, algo que en sí mismo pasa a ser un orden de verdad que es transitorio porque va a ser sustituido por otros, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente esto, y darte un gran abrazo, Javier, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Victoria, te quedaste con la No, manito levantada. simplemente Emilio me hizo pensar, yo quiero agradecer a todos, fundamentalmente a vos, Adriana, la PC. Me encantó participar, o sea, ojalá pudiéramos poner las diferencias más en evidencia, no para pelearnos, sino para, por ejemplo, el concepto de Edipo en los modelos de la mente que seguimos, es un modelo que no es sexual, o lo sexual no es lo que está más connotado, sino que es un Edipo de conocimiento, de búsqueda de la verdad. Y en toda esa miríada de personajes que hay en el mito, el personaje totalmente ausente es el de la verdad. Es un modelo, una forma de lectura del mito completamente diferente a la que nos trae Freud, por ejemplo. Bueno, Que me muchísimas pareció gracias. importante aclararlo, ¿no? Gracias. Se ve que hay ganas de seguir hablando y ganas. Realmente nos ha dejado realmente pensando y esta es la importancia, la validez de, digamos, de este espacio. Bueno, la seguimos entonces en la próxima. Que estén todos muy bien. A cuidarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Javier. Hermosa, Y gracias. hermosa tertulia. Muchas Muy gracias bueno. a todos. Hasta luego.